Muy buenas noches, don Paco Segarra, ¿cómo estás? Hola, muy buena nit, señor Francás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente. Uno en Madrid y Muy otro en bien. Barcelona, ¿no? Exacto. Sí, señor. Y yo te he presentado antes, como me dijiste tú que te presentara en su momento, como publicitario, lo cual no tenía ninguna duda, Sí, escritor, estratega digital y periodista por hobby. sí, o ¿Qué, por qué hobby necesidad, más, digamos, sí. qué hobby más Sí. raro tienes, ¿no? No, pero es que me interesa y sobre todo me interesa el mundo de la geopolítica, porque al final veo que todo lo local está muy condicionado por lo internacional y cada vez más, cosa lógica en este mundo tan globalizado, ¿no? Por otra parte. Ah, pues no te hacía yo preocupado por el tema de la geopolítica. Te hacía más Sí, preocupado por... estuve, Dime, dime. no, 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 sí, estuve dirigiendo hasta hace poco, durante año y medio, un digital que se llama Instituto de Estrategia y bueno, pues tuve que poner bastante al día de estas cuestiones. Sí, 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 es muy interesante. Hombre, sé que en su momento te preocupaba China. Y me sigue preocupando, claro. Ahora, tú fíjate que como, digamos, ¿dónde cabría meter los acontecimientos de Hong Kong? Pues en la guerra comercial y Estados Unidos. Es decir, como China no se acaba de doblegar, pues Estados Unidos le monta el pollo en Hong Kong con estrategias muy parecidas, incluso con colores muy parecidos a los de aquí del Prusés en Cataluña. O sea, que digamos, las técnicas de Jane Sharp y compañía. Digo que al final la mezcla de publicitario, geopolítico, estrategia se mezcla. O sea, que a ti te va bien ponerte en la piel del malo para decir Sí, conciencia, ¿qué haría? pues sí, 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 claro, sí, sí, Me lo temía. exactamente. Pues no te pases a ser malo, ¿eh? Exactamente. No, 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 no. no te Yo pases a ser intento ser malo que bueno, pero tendremos un problema. a nivel profesional, pues hay que intentar ver yo diría que no solo el bosque, sino el lugar donde está el bosque, la comarca donde está el bosque, el país donde está el bosque y cómo se relaciona esto con otras comarcas, países y lugares, claro. Y algún foco más, además de este preocupante, el chino, la guerra comercial, que según por lo que he entendido me estás diciendo que cuando China se doblegue o se arrodille ya está solucionado el tema. Lo que No, pasa no creo que China se doblegue. Vamos a ver, yo creo que hay que tener la perspectiva histórica. China es un imperio de 6.000 años en un territorio nunca ocupado, salvo algunas pequeñas zonas de la costa como Hong Kong, algo de Shanghái, el pequeño periodo de tiempo que estuvo bajo dominio japonés, Ujú. una zona de la costa y ya Sí. está. El resto, desde hace 6.000 años, no lo ha puesto el pie ningún occidental. Entonces, para los chinos el mundo son ellos, el mundo, y entonces, bueno, pues Estados Unidos es una nación que es un imperio, digamos, global hace solo 100 años. Entonces, claro, se enfrentan 100 años de diplomacia bastante torpe, como la americana, Hmm. con 6.000 de los chinos, que es solo comparable quizá con la de la Iglesia, ¿no? La diplomacia, la famosa diplomacia del Vaticano. Entonces China no se va a doblegar, lo que ocurre es que Estados Unidos pues hace estas jugadas tipo mafia, ¿no? Pues oiga, pues te monto un pollo en Hong Kong, luego te monto otro pollo con los uigures, pero China va y los reprime, los mete a todos en campos de concentración, en fin, ese tipo de Hmm. cosas. Eh, o sea, negociar con un chino es muy complicado y todos los americanos lo tienen realmente mal, porque además China cuenta con mucha divisa yanqui. Entonces, por eso Estados Unidos tiene que recurrir a la fuerza, de alguna manera, ¿no? Aunque sea de forma disfrazada, como es el caso de Hong Kong. Sí, porque está claro que Mayor China, opinión, ¿eh? Mayor opinión, sí. ¿Qué? no, que China ha comprado mucha deuda norteamericana como europea. Claro, 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 Y claro. Y eso aparte, a corto te soluciona un problema, pero a la larga te marca una dependencia que no sé si no cayeron en la cuenta ni los americanos ni los europeos. bueno, claro, el problema es que ahora mismo pues hubo una comida hace no mucho entre el presidente Trump y el CEO de Apple, Tim Cook, donde van a bueno, a invertir lo que sea necesario. En fin, al final es como Huawei y el gobierno chino. O sea, al final este tipo de macrocompañías están vinculadas de un modo u otro. O sea, de una manera muy directa en el caso chino, porque es un Claro. gobierno comunista y totalitario, con lo cual, bueno, pues lo dicen y ya está. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, con otras vinculaciones un poco más soterradas, un poco más
menos transparentes, pero es lo mismo. Entonces, bueno, pues digamos que China cuenta con la ventaja de los dos sistemas, o sea, no tienen los costes estructurales de una democracia parlamentaria, ni los costes de los partidos, ni las decisiones de tal consensuadas. Entonces, en plan político lo tienen muy claro, y en plan económico hay una libertad económica, un capitalismo salvaje y tal, con lo cual, bueno, es un enemigo muy complicado y que además ahora mismo está aliado con Rusia, con la Rusia de don Vladimir Putin, lo cual todavía pone las cosas más complejas a Estados Unidos. ¿De este te fías o no? De Putin. En la medida en que puede uno fiarse de un oriental, porque, como decía Churchill, ¿no? Rusia es un enigma dentro de una caja, dentro de no sé qué. Sí, o sea, yo soy de los que creo, quizá ingenuamente, que Moscú es la tercera Roma, después de Roma, Constantinopla o Bizancio y Moscú. Y creo que ¿En qué sentido? el papel de Putin como baluarte frente al Islam y frente a la decadencia de Occidente, potenciando a la Iglesia Ortodoxa, me parece muy laudable, ¿no? Que no deja de ser curioso, siendo un régimen excomunista y Putin con grandes cargos en la época comunista, que de golpe parezca que sea un Aladín de la religión. Bueno, porque es lo que decía, que es la mentalidad oriental, y Rusia tiene la mitad o más de su territorio en el oriente, es muy distinta a la occidental. Entonces, negociar con esta gente es muy complicado. Y no sé o sea, su pensamiento no es lineal, ni siquiera es racional en el sentido cartesiano. Entonces es muy complicado. No sé, no te sabría explicar porque no soy oriental, ¿no? Pero, no, yo tampoco. Un poco la historia. El comunismo chino, pues bueno, duró con Mao lo que duró y ahora se ha convertido en un país con dos sistemas. Rusia pasa de una revolución bolchevique comunista en el año 17, dura casi 80 o 90 años y pasan a una especie de gobierno también oligárquico, pero en la más pura, o casi en la más pura tradición ortodoxa rusa. Entonces, dice, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues yo creo que hay que ser oriental para entenderlo, ¿no? O sea que, en el fondo, en Oriente creo que la tradición está más enraizada en la genética, valga esta expresión, ¿no? Que en Occidente, ¿no? Sí, son más profundos, por lo tanto sus raíces tienen más profundidad. No lo sé. La sensación que da es esta, pero en fin. Sí. Putin es Putin y Rusia es Rusia. O sea que que es como si hubiera pasado el vendaval por encima del comunismo en ambos países, pero bueno, es un vendaval, pasa una tormenta y luego sigue volviendo a los bosques, pues sigue el bosque su curso, ¿no? Natural. Yo sé que en su momento Solzhenitsyn alertó de China, no de Rusia. Sí, hombre, y Napoleón, el famoso cuando China despierte. Pero es que yo que estuve en China en el 2005, disculpen, y ahora hay una pequeña interrupción, pero bueno, estuve en China en 2005, la sensación que tuve fue que realmente el mundo son ellos y que no nos necesitan. Ahora no lo recuerdo, pero en Hangzhou, creo, una ciudad como Madrid, sin transporte público, debe haber pues 4 fábricas de automóviles y 3 de tabaco. Entonces, bueno, imagínate, otras tantas o el doble en Shanghái. O sea, ¿para qué necesitan a Occidente? ¿Y para qué lo necesitan? ¿Para qué crees que no necesitan? Bueno, pues yo creo que nos ven como algo exótico. A los rusos los tienen más cerca, los respetan más. A los americanos, bueno, los ven como unos piratillas que vienen a hacer negocios mercantiles y tal, y ya está. Y entonces odian a los japoneses, esto sí. Pues bueno, es digamos, el mundo visto desde Pekín es muy distinto, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Y fuera de este ámbito, ¿qué otro foco te preocuparía? Hombre, ahora mismo hay una evidente, digamos, hay un evidente silencio de los medios con el tema más importante del siglo, que es el Ártico. O sea, el cambio climático es cierto, o sea, es verdad, es mentira absolutamente que sea por causa antropocéntrica, o sea, por culpa de los hombres, pero es un hecho. O sea, estamos viviendo en un periodo de desglaciación. Entonces, ¿qué sucede esto? Pues, ¿qué sucede con esto? Sucede que el Ártico se hará navegable. Entonces, no hace falta ser muy listo para saber que la Unión
de los continentes va a ser por el Ártico y que van a dejarse inutilizados los canales de Suez, de Panamá, etcétera, ¿no? O sea, toda la logística del mundo cambiará. De ahí que Trump hace un mes quisiera comprar Groenlandia a Dinamarca, de ahí en Dinamarca habrá líos porque Dinamarca no va a querer vender, Estados Unidos montará algún Hong Kong o algún Maidán ucraniano en Dinamarca, de ahí que China se haya declarado país ártico en alianza con Rusia, como decía antes, y de ahí que esté todo el mundo en una loca carrera por instalar bases y controlar lo que va a ser el paso logístico más importante del mundo, de la historia, con lo que eso supone de enriquecimiento para algunos países y empobrecimiento para otros. O sea, Estados Unidos se tiene que aliar con Canadá urgentemente, potenciar su zona en Alaska. El Brexit, estoy convencido que tiene que ver con esto. O sea, Gran Bretaña no quiere hundirse con Europa y prefiere pegarse a Estados Unidos y ir hacia el Atlántico y hacia el Ártico, sin ninguna duda. Pero para eso falta bastante tiempo, ¿no? No hace tiempo, no. Si o sea, a mí lo que me alertó. ¿Hay cálculos de esto, Paco? ¿Hay cálculos? No sé, lo que me alertó sobre la urgencia es la oferta de compra de Trump sobre Groenlandia. Entonces, y si te miras un poco el asunto, o sea, los movimientos logísticos, tanto mercantiles como militares en el Ártico son abrumadores. O sea, entonces, fechas, yo le he hecho como mucho 10 años, como mucho, ¿eh? Uf. Pues yo pensé que era mucho más largo plazo esto. Y si son 10 años me pilla, ahora, y a ti también. Sí, claro que nos pilla. Entonces, incluso yo te diría que lo de Venezuela tiene que ver, porque Venezuela, como sabes, está apoyada por Rusia y por Irán, y es un productor de petróleo de primer orden. Estados Unidos lo tendría muy sencillo para llevar el petróleo venezolano vía Ártico. Y por eso el pulso ahí es muy heavy, ¿no? Es muy importante. O sea, es más una teoría mía que una certeza, pero es una intuición, ¿no? Bueno, pero tú eres muy intuitivo y le das vueltas al magín, que se dice textualmente. O sea que cuando atacas algo detrás hay. Pero vamos a temas más hispanos. Y yo en su momento, cuando te entrevisté, hablé de prensa y me la pusiste a caer de un burro, en general, la prensa. Por eso te decía que lo de periodista por hobby, pues me hacía gracia que dijeras esto ahora, que debía ser un hobby un poco macabro, pero ¿sigues pensando que la prensa está...? Absolutamente, pero esto, es decir, lo veo mejor desde fuera, como publicitario, como persona de marketing, porque Internet ha cambiado las reglas de muchos sectores y ha hundido a muchos otros. Entonces, a uno que ha sido tocado, yo diría que hundido, es la prensa convencional, los medios convencionales. Hoy en día, o sea, antes, y tú lo sabes mejor que yo, pues, en fin, los periodistas al servicio del poder económico político, pues los ha habido y los hay y tal. Lo ocurre que antes no se sabía, ahora se sabe y se desmiente. Entonces, desde los medios estos convencionales, los grandes grupos, llaman a quienes les contradicen dos cosas: o bien conspiranoicos o bien generadores de noticias falsas, de fake news. Bueno, hay que distinguir qué es falso y qué no, pero lo cierto es que ahora se puede desmentir casi a cualquier persona. El problema es que el coste luego que tienes, según con quién te metas, ¿no? Y según lo poderoso que sea aquel con quien te metes. Entonces, ahora es muy evidente quién cobra de quién y quién está al servicio de quién. Y sí, tal, pero porque lo puedes contrastar. Sí, pero por muy evidente que sea, sigue siendo eficaz. ¿Sí en qué? Porque sigue siendo eficaz, porque el señor de la calle no suele analizar mucho detrás de este medio está esto, detrás del otro está lo otro. No suele analizar mucho esto, ¿eh? No, pero el problema, claro, lo que temen, que es lo que ha dado la victoria a gente como Trump o como Bolsonaro, pues son las redes sociales más básicas, digamos, más de mensajería, por ejemplo WhatsApp. O Facebook, que es ya como una especie de red social donde está todo el mundo, ya no solo, ni mucho menos, es para jóvenes que están más en Instagram o en estas cosas. Sí, en Instagram. Entonces, claro, ahí los rumores, los bulos, esto circula. En España el fenómeno Vox es producto de esto mismo, ¿no? De una estrategia digital muy bien pensada, ¿no? Sin prácticamente tener el apoyo de ningún medio salvo
salvo alguna Intereconomía, sí, o Radio Inter, o fin, o como sea, ¿no? Sí, muy poca gente, alguna, quizá Libertad Digital según el día. Sí, Libertad Digital es lo que se llama fuego amigo, entonces no sé, sí, no depende del día. Necesiten. Pero bueno, o sea, entonces eso demuestra que sí que se puede llegar a la gente de la calle con redes sociales bien usadas, claro. Lo que no puedes hacer es hacer un uso publicitario convencional, esto es muy importante, de las redes sociales, que es en lo que se confunden la mayoría de mis colegas. O sea, utilizar las redes sociales como un instrumento de marketing a la antigua usanza o como un medio publicitario a la antigua usanza es tocar el violón, vamos. Ponme un ejemplo de usar las redes sociales como marketing a la antigua usanza para que lo entienda, que yo soy de ciencias y pues cortito. Mira, ahora ya no lo hacen, pero ya no lo hacen casi nadie. Pero antes ponían spots de la tele en Twitter, ya me contarás para qué sirve eso. Y ahora mismo están poniendo pues prácticamente spots en Instagram, o sea, están cometiendo el mismo error. La gente no va a Instagram para mirar spots, joder, se lo salta, y luego engañan al anunciante con compras de seguidores, con compras de likes, ese tipo de y entonces, ¿no? ¿cuál sería una estrategia buena para que tu mensaje llegue, hombre, a partir de las redes sociales? Pues crea un contenido interesante para un target determinado y fideliza a ese target. O sea, una red social al final es como una fiesta. Tú no puedes llegar a una fiesta donde no te conoce nadie con un maletín y decir, hola, buenas, vendo cepillos de dientes, pasta de dientes y no sé qué más, y relojes. No, nadie llega así. Primero te haces amigo de la gente y luego se lo vendes. Vendes lo que quieras, pero no llegues con el maletín y un cartelito de soy vendedor. Pues, sí, fidelizar es interactuar. Por ejemplo. Es conseguir interactuar, sí, lo que se llama conseguir generar o crear una conversación, pero no en torno a tu marca o a tu producto, eso ya vendrá después, sino en torno al tema que tú has propuesto como interesante dentro de tu estrategia de marketing o tu línea editorial como producto para bueno, entonces que la gente converse sobre eso que te interesa. Estoy pillando y no me gusta nada lo que oigo, no porque no me guste lo que dices, sino porque lo hago fatal. Porque yo las uso como puro escaparate. Jamás interactúo. Claro, con ese sistema. Bueno, eso depende, o sea, vamos a ver, en tu caso o en mi caso, en el caso de los periodistas, tienen que medir cómo lo hacen. Es decir, puedes entrar o sea, tienes que medir también, esto también es marketing, cómo quieres estar, con un perfil bajo, alto, combativo, tranquilo, agresivo, no, depende. Ahí tú decides, pues tú puedes usarlo como escaparate, no hay ningún... Si no tienes... no sé si me explico, o sea, depende de lo que tú quieras conseguir en las redes sociales. ¿Y estas redes y eso van a sustituir a la prensa tradicional? Yo creo que no. Yo creo que no, porque al final, o sea, por lo que yo he vivido hasta ahora, ¿no? Pues la radio desaparecería con la televisión o el cine, al final estamos conviviendo la radio, la televisión, el cine, internet, las plataformas de series tipo Netflix o HBO, todo convive en otras proporciones, esto sí es cierto, es decir, lo que no se va a conseguir son audiencias multimillonarias como la que tenía Televisión Española hace, no sé, o Antena 3 y Telecinco hace solo 10 años, ¿no? Sí, pero convivirá. Lo que ocurre es que hay que saber, los gestores de estas compañías, de estos medios, tendrán que ser listos para posicionarse y saber que, por ejemplo, una obviedad, no se puede hacer periodismo de rabiosa actualidad con el papel, porque ya está Internet. Exactamente, sí, eso es evidente. Lo que se publica hoy pasó ayer, si es que no pasó anteayer. Entonces, bueno, hace unos años surgió en Inglaterra o en Estados Unidos el concepto slow journalism, o sea, periodismo lento, que entonces eso, bueno, ha generado una serie de revistas, de análisis, pues muy interesantes, ¿vale? Eso es una manera de enfocar el papel distinta, ¿no? Y bueno, y así todo. Luego parece que el sistema de suscripción de contenidos interesantes, pues está funcionando en diarios, pues como el New York Times, pues bueno, pues bien, que está haciendo cosas. Yo creo que no, el papel no desaparecerá, tendrá otro papel. Y, perdona otro rol. El juego de palabras, otro rol. Sí, pero ves, yo mirando a la gente joven, que no es mi caso,
Lo que estoy viendo es que, por ejemplo, los periódicos, eso evidentemente no les suena a chino, y la televisión no la ven ni locos. Lo que ven son televisión a la carta, o sea, a través de YouTube o lo que fuera de Internet, buscan determinados contenidos concretos que algún amigo les ha dicho, pero ponerse delante de un televisor, y hace tiempo que no veo gente joven, o veo muy poca, y coger un periódico, esto ya no. Sí, bien, no, esto es cierto, salvo en directo, cuando hay cosas en directo, partidos importantes, tal igual, pero sí, lo que ocurre es que yo también veo, por lo menos en mi entorno, pues más, digamos, artístico, más de diseño, más de publicidad, tal y cual, gente joven que compra revistas en papel especializadas en estos temas, en diseño gráfico, en diseño industrial, en arquitectura. Entonces, digamos que el papel para nichos, sí, para segmentos de actividad profesional, pues va a funcionar, está funcionando y va a funcionar. Y la televisión pues se tendrá que adaptar. Yo creo que, como decía un importante personaje que ambos conocemos, el futuro de la televisión o el presente es el directo, sin ninguna duda. Sin una duda. Sí. O sea, digamos, transmitir lo que está pasando ahora, que es en el fondo, de alguna manera las redes sociales imitan, copian esa parte de la televisión convencional. ¿No te parece? Sí, sin duda, sí. Pues, vamos, de hecho, yo cuando me quiero enterar de una cosa que esté pasando, normalmente lo que pongo es Twitter. Claro, sí, yo también. Porque la gente me está diciendo todo exactamente lo que está pasando. Muchas veces lo que está pasando a través de la televisión. Pero como pues muchas veces no es a través de televisión, pues con Twitter me suma todo. Otra cosa es, lo que tú decías antes, otra cosa es que se facilite, que sea más amigable, como dicen la gente del mundo digital, y más cómodo el acceso a varias pantallas o a una sola pantalla que integre muchos dispositivos. No sé si me explico. O sea, sí. que tú puedas, pues ahora ya se está hablando de que eso al final con un pequeño chip te pasará en los ojos y directamente sin la intermediación de un aparato como un teléfono o una televisión o un ordenador, ¿no? Digamos, la integración de las plataformas y de las pantallas creo que es el paso siguiente. Sí, eso es tecnología y ya me pierdo un poco más. Yo me iba un poco más al tema de fondo de cómo se mantenían las cosas. Pero bueno, que es que la tecnología en este caso marca los... Sí, mira, ahora mismo... Tampoco soy un experto, pero está avanzando hacia un mundo un poco oscuro con el tema del transhumanismo, ¿no? Y de todo el tema de la robótica. Y... Sí, yo tengo claro que ahora mismo el mejor aparato es el teléfono móvil. Porque ahí casi tienes todo. Todo, sin el casi todo. Y dentro de nada tendrás todo, porque ahora aún te da problemas según qué tipo de cosas, pero dentro de nada tendremos todo. Claro, esto es un cambio sustancial, porque ahora mismo estás usando una cosa que puedes llevar en el bolsillo, cosa que antes era impensable. Con lo cual eso también tiene problemas antropológicos graves, porque estás todo el día mareado. Pues o te autocontrolas o estás mareado todo el día. Este fin de semana el magazine de La Vanguardia venía un reportaje extenso sobre, digamos, los problemas, patológicos que puede generar todo el tema de los teléfonos móviles y las redes y todo ese rollo, ¿no? Sí. Y que de hecho está generando. Y bueno, contaba la anécdota de que Steve Jobs, el fundador de Apple, no dio a sus hijos nunca un iPhone, ni un iPad, ni nada. Y los otros intentan evitarlo. Y muchos gurús de Silicon Valley, se han apartado de esto por el problema más simple será la sordera. No te autocontrolas. ¿Qué? El problema más simple será la sordera. Que eso va a ocurrir. Ese también. Eso también salía, pero ese será el más simple, porque para mí el más triste es que la gente joven no está acostumbrada a parar ni un minuto consigo mismo. Sí, exacto. Y eso es gravísimo. Y sobre todo porque ellos no lo usan como nosotros, tú y yo, o sea, es un instrumento, es una herramienta. Sí, es una herramienta para no quedarnos atrás, fundamentalmente. En nuestra profesión, pero es que un chaval joven no va que lo quiere, es que es puro ocio, o sea, no
Sí, sí. ¿sabes? Y están, la imagen que me chocó más hace tiempo fue ya Sí. una tarde que en el vagón que estaba yo del metro no había nadie Sí. que no tuviera el móvil activo. Fíjate, sí, sí. Y Sí, sí. estaba el metro lleno, porque algunas según a Sí, qué sí. horas, pues ir vacío. No, no, estaba el metro lleno, Sí, sí. no había nadie. Ni siquiera los que estaban de pie, que con una Sí, mano sí. hacían maravillas y con la Sí. otra se agarraban a la barra. Por supuesto, muchos con los auricularcitos esos que cuelgan sin Sí, sí. colgar, todo esto. Oye, ya como se nos acaba el tiempo, me interesa mucho preguntarte otra cosa Dime, que me dime. dijiste en su momento. Me dijiste ¿Qué una es? frase: la verdad fue asesinada hace un par de milenios. ¿Lo Sí. de par de milenios lo querías decir en el sentido de que hace mucho tiempo o por No, el en año sentido cero? exacto. Bueno, en el año cero no, en el año 33 más o menos de nuestra era, Sí, aquel personaje judío que recorría Palestina diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida, sí, que es Jesucristo, pues fue asesinado, fue crucificado en ese momento. La verdad pues quedó crucificada, sí, pero quedó antes... asesinada. Sí. Es Y así, eso, ¿no? y eso tiene... Era una cita literal. Vale, no, es que me lo Sí, supuse, pero como no te sí, llegué a preguntar, me quedé con la duda. ¿Eh? sí, sí. Porque después sí que Una cita literal. me dijiste cosas suficientemente interesantes, Sí, como cuando me hablabas de China, o como cuando sí, me hablabas de quién iba a ganar la batalla en el mundo. No sé si te sí. acuerdas de la respuesta. No. Pues si la encuentro, que no sé si la encontraré. Ah, sí, 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 creo que decía que sí, que el mundo manda el dinero, a Eso. nivel, no sé, en apariencia el diablo, pero En plan finalmente cínico, Jesús. la pasta. En plan Exacto. pesimista, el diablo. En plan cristiano, Jesucristo. Muy bien, pues lo firmo y Esa lo frase es tuya, reafirmo. es buena, ¿eh? Es buena, está bien, sí, sí. De vez en cuando digo cosas que están bien. Supongo eso también quiere decir que a Ot- corto plazo también gana el dinero, también gana el diablo y no gana Jesucristo. pues sí, puede ser, sí, también puede ser. Porque mi experiencia Yo es que creo que los se malos quedaría ganan para otra. siempre, los malos ganan siempre a corto plazo. O los malos o el mal. Yo creo que sí, es el príncipe, Jesucristo también lo dice, es el príncipe de este mundo, y cuando Sí, le tienta dice, te daré todos estos reinos que me han sido dados, pero pues es evidente. sí, sí. Digamos que soy muy poco optimista con el presente, Ya, en ya. general. Con lo cual eso quiere decir que So- trabajas para el futuro. Exactamente, soy Pues muy optimista con el futuro, esto sí, eso me absolutamente, sí, parece sí. muy interesante y una buena lección. El presente está Sí. muy bien, pero lo Entonces, importante y es el futuro. como creo en Dios, ya tengo bastante, entonces dudo de todo lo demás, Sí. sea lo que sea, absolutamente todo. Pues tendremos que hacer otra entrevista para hablar del futuro que nos espera, más cerca Pues de sí, China y todo esto, porque lo veo negro, sí, sí. porque esta se nos acaba de acabar, que nos quedan segundos Muy y bien. vamos, te Bueno, José agradezco María, la a disponibilidad ti, y acéptame otra dentro de poco tiempo y hablamos de la cuando usted frase quiera. esta que te he dicho, a la pasta, el diablo y Jesucristo, que creo que da para Muy bastante bien, y no está de moda. exactamente, Es muy una bien. frase que no está Pues de moda. Y se lo hay que agradeceré. romper con lo políticamente correcto y que está de moda. Sí, señor. Me gusta Sí, eso. señor. Un abrazo, Paco Bueno, Segarra, y buenas noches y hasta pronto. gracias, José María. A ti, Buenas noches. buenas noches.